Bueno, entonces ya siendo las 2 minutos y pues siempre comenzamos como en nuestro tiempo, vamos a dar inicio al seminario que hoy hemos iniciado y que hemos dado invitación a cada uno de ustedes. Bueno, creo que acá ya nos están viendo ustedes y bueno, hoy les vamos a hablar de un tema pues que hemos considerado sumamente importante, digamos, para cada uno de ustedes en sus organizaciones. Pensamos que esta charla del día de hoy pues está dirigida a aquellas personas que están trabajando con los temas de SagriLab, en los cuales la Superintendencia de Sociedades, pues a través de varias circulares y varios conceptos, como los vamos a ver también acá, pues ha dictado unas normas para todo lo que son operaciones sospechosas o operaciones inusuales. Y también en el transcurso de la charla, pues vamos a hacer un ejercicio como para que ustedes entiendan un poquito cómo se pueden cargar los datos, cuáles son los tipos de datos también que se pueden trabajar acá, por qué es importante tener esto, porque finalmente la superintendencia comenta que estas son operaciones transaccionales y significa que transaccionales son aquellos movimientos que diariamente puede tener un proveedor, ¿de acuerdo? O también puede tener, digamos, todo lo que son nuestros clientes o también los empleados. Entonces, ese es el objetivo de cómo nosotros detectamos operaciones sospechosas u operaciones inusuales en cada una de las acciones que estamos haciendo. Algunas personas de pronto pues todavía no nos conocen y pues es interesante, nosotros apoyamos a todos nuestros clientes, nos interesa que ustedes cumplan sus objetivos estratégicos mientras desarrollamos metodologías para eso, por ejemplo hoy los van a ver en eso. Y también tenemos un área de desarrollo y hemos desarrollado, por ejemplo, un aplicativo que se llama Riesgos 365. Estamos ahora también incursionando mucho en el tema de sostenibilidad y seguramente algunos de ustedes pues tomarían algún taller sobre los temas de sostenibilidad que para todos va a ser muy posible que en el mes de diciembre la superintendencia vaya a sacar una normativa especial para que las empresas comiencen, ya no tanto de manera tan voluntaria, a comenzar a realizar sus reportes de sostenibilidad para el cierre del año 2024. Entonces, ese tema, por favor, quiero que les quede por ahí como en su memoria, guardado en un sitio especial, porque ese tema va a ser muy importante. También vamos a mirar que la superintendencia va a sacar una forma en XBRL para reportar esa información, digamos, que hacen ustedes de sostenibilidad. Y entonces en ese momento, pues, estaremos dando unos seminarios, aunque ya hemos venido trabajando con ustedes en algunos seminarios, hemos venido apoyando a las empresas en cómo se hace esos reportes bajo un estándar especial. Pero bueno, en eso nos encanta trabajar conjuntamente con nuestros clientes. Y cuando ustedes nos escriben, nos preguntan, pues esa es la idea de que ustedes en estos momentos, que son todos los viernes, que hacemos por lo general esta charlita de 2 a 3 de la tarde, pero la preparamos pues finalmente con mucho cariño porque son ustedes a quienes nos debemos. Entonces, como les decíamos, este es uno de los aplicativos que tenemos. Ese software le permite optimizar básicamente todo lo que son riesgos para cuando ustedes tengan que hacer debidas diligencias, pues automáticamente él viene, consulta, trae un módulo de listas y trae también un módulo de segmentación que ahorita vamos a ver con Oscar cómo funciona ese tema de segmentación y por eso pues lo hemos invitado junto con María Camila que nos va a dar una explicación. Entonces también el aplicativo pues maneja una serie de formularios, se pueden hacer las debidas diligencias, si autoriza la persona o el oficial de cumplimiento no lo autoriza, pues deja toda la trazabilidad, también identifica los perfiles de riesgo de las personas que están entrando o vinculándose con la empresa, esos terceros, hace consulta, listas restrictivas y agiliza todo lo que es la función del oficial de cumplimiento. Entonces, interesantísimo, muy chévere, se lo recomendamos y pues es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Hemos definido
con María Camila, que una primera parte pues va a ser teórica, seguramente ella les va a explicar y Oscar también nos va a mostrar todo un informe que él ha dedicado para su desarrollo y vamos a ver un poco lo que son las definiciones, la metodología y los factores de riesgo. Entonces, en estas definiciones, pues hemos tomado, digamos, la circular que hay sobre el SagriLab y en el cual nos dice que las operaciones inusuales, ¿sí? Digamos que esas operaciones inusuales, él lo considera operación cuya cuantía o característica no guardan una relación con la actividad económica ordinaria o normal de la empresa, o que por su número, cantidad o característica no se enmarca dentro de las pautas de normalidad, prácticas ordinarias de los negocios en un sector, en la industria o con una clase de contraparte. Entonces, dividamos este concepto. Es la operación cuya cuantía, es decir, un valor, hay un valor determinado y ese valor determinado seguramente es porque se sube de un promedio. Seguramente para que ustedes encuentren una operación inusual, pues tendrán que hacer promedios matemáticos y esos promedios pues los tendrán que guardar mensualmente y cuando exista una operación que ustedes sumen o sea superior a ese promedio, a esa cuantía, pues seguramente esa es una operación inusual. Esa es una parte en cuya cuantía. Característica que no guarde relación con la actividad económica, entonces seguramente pues hemos visto que la actividad económica en la cual, por ejemplo, ese cliente o ese proveedor está siempre en una misma área geográfica, siempre está depositando, digamos, a través de transferencias, bueno, una serie de análisis que ustedes van a tener que hacer. Entonces, esta actividad económica, pues cuando nos cambie o veamos que no corresponde a la realidad económica del cliente o el proveedor o el tercero, pues puede ser catalogada como una operación inusual. ¿Sí? Entonces también que por su número. Entonces seguramente nosotros tendremos que tener un seguimiento del número promedio o del número de veces que el tercero transa con nosotros. Es decir, que en el mes de en el mes de enero transó 15 veces, en febrero 17, pero resulta que en marzo transó 150 veces. Pues ese número no corresponde a la realidad que él está desarrollando. Esas características pues no se enmarcan dentro de las pautas o la normalidad ordinaria de ese negocio que tenemos con ese tercero. ¿De acuerdo? Y esto tendremos que verlo, como lo vamos a ver a continuación, con algo que se llama pues todo lo que son el modelo o las pautas del negocio, en donde nosotros ponemos ciertas características, ciertos indicadores para que ustedes en su momento pues digan, no, esta operación la veo que es bien, es normal, lo que pasa es que cada trimestre sí hacemos unos pedidos importantes y entonces digamos que esas operaciones serían normales. Pero para eso pues tendremos que modelar esa parte. Muy bien. Y entonces, ¿qué son operaciones sospechosas? Es una operación inusual, es decir, lo primero que debe cumplir es que se salió de la normalidad, y entonces, además, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de la que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. Entonces, seguramente saldrá una alerta en su momento y dice, por esta cantidad de transacciones, pues me parece que es inusual. Pero, como es inusual, yo voy a preguntarle seguramente al oficial de cumplimiento, le voy a preguntar a la persona encargada de esa área en determinado momento, pensemos que sea compras, y entonces yo le digo, bueno, esta persona que en febrero transó 150 veces, esa actividad es normal, ¿o es? Entonces él seguramente lo va a validar o no, definitivamente no está justificada, no se justifica y yo la debo informar como una operación sospechosa, ¿de acuerdo? Una operación sospechosa también, aparte que sea inusual, por ejemplo, un cliente que siempre nos manda por transacciones bancarias, y resulta que en algún momento dijo, no,
yo hice una transacción mayor a 10 millones en efectivo y alguien nos alerta, dice, ojo, aquí hay una operación inusual, y yo vengo y a la persona encargada le digo si es razonablemente justificado que el señor haya hecho una transacción en efectivo y sea normal. Seguramente nos va a decir, no, no es normal, pues acá se considera una operación sospechosa. Este tipo de operaciones incluye las operaciones intentadas o rechazadas que contengan características que les otorgan el carácter de sospechosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces también nos dice este oficio, ¿de acuerdo? De elementos y diseños e implementación del SagriLab, que seguramente la gran mayoría de ustedes pues ya conoce, pues hay unos elementos y un diseño del sistema, ¿de acuerdo? Y de acuerdo pues a esa recomendación, la superintendencia nos dice establecer controles y herramientas para la detección de operaciones inusuales y operaciones sospechosas. Eso quiere decir lo siguiente. Cuando nos hablan de alguna herramienta, pues seguramente ustedes lo pueden manejar desde Excel, lo pueden crear unas bases de datos, eso me parece perfecto y ese es el camino, como Oscar nos va a enseñar ahorita, pues para que ellos puedan cargar. Pero sí definitivamente debe haber un modelamiento para en su momento nosotros podamos tener un sistema que me controle y me permita detectar operaciones sospechosas u operaciones inusuales, ¿de acuerdo? Entonces, en su momento, pues, con base a eso significa que nosotros tenemos que tener un apoyo y un apoyo en tecnología para poder hacer ese monitoreo y ese control, ¿de acuerdo? Dice, para realizar el monitoreo del riesgo de lavado de activos, las empresas obligadas deben como mínimo realizar el seguimiento periódico y comparativo del riesgo inherente, riesgo residual, cada factor de riesgos y de los riesgos asociados. Claro, entonces estos son riesgos transaccionales, como vamos a ver a continuación, que nos permiten y nos sirven para dejar documentado. Esto lo tienen que pedir documentado. Existen visitas ahora de la superintendencia donde dice, déjeme ver su modelo de generación de alarmas, déjeme ver cómo están teniendo en cuenta eso mensualmente, trimestralmente, semestralmente, pero debe quedar documentado porque la circular es implícita dentro de este modelo. Habla también, y les quiero hacer la claridad de temas de segmentación de los factores de riesgo. Esa segmentación de los factores de riesgo, pues viene siendo un poco tomada de la superintendencia financiera. Porque la superintendencia financiera sí habla de un modelo estadístico y matemático que se llama segmentación de factores y ya tendríamos que ver unos, unos mecanismos especiales estadísticas donde realmente eso lo pide la superintendencia financiera. Sin embargo, como es la superintendencia de sociedades, la superintendencia de sociedades dice, y lo aclara, digamos, en sus conceptos, dice, no, la empresa obligada, de acuerdo a su sector, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a sus contrapartes, de acuerdo a debe generar una metodología para hacer todo lo que son los controles y las herramientas que me van a utilizar para generar estas operaciones inusuales u operaciones sospechosas. Eso es importante que ustedes tengan claridad. La superintendencia de sociedades no nos está hablando de modelos estadísticos, de modelos de segmentación, de acuerdo, donde se nos complica un poquito, pero sí nos deja a libre albedrío, de acuerdo a su política, y cuando ustedes aprobaron sus políticas de SagriLab, que le presentaron, digamos, a la junta directiva, pues seguramente dijeron acá nosotros vamos a establecer ciertos controles, ciertas metodologías para analizar transaccionalmente esta información. ¿De acuerdo? Entonces hay que desarrollar un proceso de seguimiento continuo y efectivo que facilite la rápida detección y corrección, digamos, de esas eficiencias del SagriLab. Y dentro de esto, pues está todo lo que nos debe corresponder para el modelo que nosotros vayamos a hacer. Bueno, yo les voy a traer a colación esta partecita para que la puedan entender, los factores de riesgo de acuerdo a la metodología que da la superintendencia financiera. La superintendencia financiera
pues es eje rector en todas estas partes de prevención de lavado de activos y ellos muy claramente, digamos, nos ayudan para que nosotros, no tomando esos modelos estadísticos, sino que ustedes como oficiales de cumplimiento, como personas encargadas de esto, pues puedan hacer un modelo. Entonces, esta parte nos indica, por ejemplo, establecer las metodologías de medición o evaluación con el fin de determinar las probabilidades de ocurrencia del riesgo en el lavado de activos. ¿De acuerdo? En efecto, pueden materializarse frente a cada uno de esos. ¿Cuáles serán entonces los factores de riesgo que ustedes deben tener en cuenta? Para tener en cuenta, por ejemplo, hay unos factores que nosotros, la Superintendencia Financiera en sus de sociedades no nos da como, bueno, pues sí, tienen que hacer un plan de metodología y de cumplimiento, pero no nos da como unas visuales, no nos da como decir, mire, a los clientes hay que tenerles esto, o por las ciudades tengan en cuenta esto. Esta superintendencia sí nos dice, ojo, ustedes deben saber cuál es su tipo de cliente, si es una persona natural o si es una persona jurídica. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta su actividad económica. La actividad económica, digamos, el SIU del cliente. No todos los SIU, una prestación de servicios es diferente a una persona que trabaja con, digamos, minería, extracción de metales preciosos. Otro tema importante, ¿cuál es la jurisdicción de origen y operaciones de los clientes? ¿Cuál es el comportamiento? Mírelo, comportamiento transaccional habitual del cliente. Y acá también nos habla de las relaciones comerciales. Bueno, otro factor a tener en cuenta dentro de todo lo que estamos haciendo son factores de riesgo de los productos o los servicios. Entonces, ¿cuál es la naturaleza y característica de sus productos y servicios? Eso lo debemos. ¿Cuáles son los canales de distribución que utilizamos? ¿Cuáles son los medios de pago que se emplean? ¿Y cuál es el volumen y frecuencia de las transacciones? Entonces, ya acá, digamos, en estos dos factores de riesgo, un riesgo de clientes, un riesgo de productos o servicios, pues yo ya podría comenzarle a dar ciertos pesos, digamos, en su momento, a la lógica que ustedes van a hacer y que en su momento pues vamos a mirar ahorita, Oscar, cómo ha desarrollado eso. Muy bien. Además también tener en cuenta muchísimo el medio de pago y sobre todo esta partecita, volumen y frecuencia de las transacciones. Esta parte pues va a ser importante para que ustedes cuando formen o desarrollen toda esa metodología, pues estos pasos los tengamos en cuenta. Sin embargo, también hay otros tipos de riesgos. Miren, factores de riesgo geográfico, países y regiones involucradas en las transacciones, presencia en jurisdicciones con alto riesgo de lavado de activo, jurisdicciones sujetas a sanciones o embargos. Entonces, el tema geográfico para la prevención del lavado de activos, pues es importante. Si un cliente de ustedes, si un tercero de ustedes está transando, digamos, con países que están en listas restrictivas, pues seguramente ese cliente, pues no puedo seguir con él y tendré que sacar algún aviso o tendré que sacar alguna alerta en su momento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, factores de riesgo transaccionales, tipología y característica de las transacciones, transacciones inusuales o sospechosas, uso de cuentas de tránsito y operaciones triangulares, transacciones con poca o nula justificación económica. Y dentro de los canales de distribución, pues hay que tener si el medio nos paga siempre virtual o más bien es presencial o utiliza otro tipo de tecnología o accesibilidad y control a los canales por parte de la entidad. Entonces, esto es importante que lo tengan porque digamos que la superintendencia de sociedades sacó, ustedes abordarán una metodología de acuerdo al tamaño de la empresa, al área geográfica, al tipo de cliente, pero no nos han detallado o no nos detallaron como esta superintendencia sí lo hace y que me gustaría que de pronto si ustedes hasta ahora están comenzando, pues lo tengamos en cuenta en su momento. Estos factores de riesgo, tanto geográficos como riesgo de transaccional y como canales de distribución. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser importante pues para que nosotros podamos entender eso. Muy bien. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta, si alguna de las dudas, yo sí les agradezco que nos cuenten cómo están haciendo su modelo transaccional,
si ya lo están aplicando o definitivamente también están basándose en un Excel, están pidiendo los datos. ¿Cómo me gustaría que nos contaran un poquito cómo lo están desarrollando? Acuérdese que es interesante pues que esta conversación sea de dos vías, que siempre nos encanta que ustedes nos pregunten o escríbanos por el WhatsApp también, y con eso pues nosotros tenemos retroalimentación sobre lo que estamos presentando. No sé si hay preguntas o continuamos. Sí, están levantando la mano. Alejandra, dame un segundo ya para darte la opción de hablar. Bueno, esperemos a que Alejandra nos cuente. Ya puedes hablar, por favor. Aló, hola Alejandra. Bueno, de pronto no pudo comunicarse. Vale, acá nos preguntan, Jenny, para el programa de transparencia, ¿qué datos deben tenerse en cuenta y qué datos transaccionales? Ahí yo te contesto básicamente, Jenny, realmente lo que uno tiene que tener en cuenta y lo que a uno de todas maneras le dice la super es, existen unos factores de riesgo. Principalmente tenemos que tener factor de riesgo por jurisdicción, por canal de distribución, factor de riesgo por tipo de producto o de servicio y por contrapartes, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que, al momento de realizar la transaccionalidad, es poder conocer si es una jurisdicción de riesgo alto, medio o bajo, el medio de pago con el cual nos están haciendo la negociación. No es lo mismo recibir efectivo como recibir una transferencia, o no es lo mismo una persona natural que una persona jurídica. Por ejemplo, también no es lo mismo si la actividad económica son activos virtuales que alguna actividad de consultoría. Entonces, básicamente todos esos factores de riesgo es lo que nosotros tenemos que analizar en la segmentación. De igual manera, esa segmentación tiene que estar documentada, esa segmentación tiene que estar documentada en un procedimiento. ¿Cómo la vamos a realizar? ¿Bajo qué criterios? ¿Cierto? Entonces, sí es importante, por ejemplo, eh, yo acá, si me dan un segundito, voy a compartir la pantalla. Si quieres, Osvaldo, deja de compartir un momento. Va, 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 va. Entonces acá, compartir, dejar de compartir. Listo, bueno, muy bien. A ver. No, yo no escucho por acá, qué pena María Camila. Ahí ya me escuchan. Y ahora sí, ya estamos Listo. escuchando. Gracias. Entonces, este es un procedimiento de la gestión del riesgo. Básicamente se puede usar para Sagrilaf y para el PT. Lo único que toca tener en cuenta es que para el PT sí o sí tenemos que tener el factor del riesgo del criterio del país. ¿Por qué? Porque el programa de transparencia y ética empresarial pues está relacionado con la corrupción y el soborno transnacional. Soborno transnacional es debido a si tenemos el tema de la negociaciones internacionales. Entonces, ese factor de riesgo para hacer la segmentación, sí o sí, lo tenemos que tener contemplado. Entonces, por ejemplo, tenemos que saber cómo vamos nosotros a las contrapartes, ¿cierto? Nosotros sabemos que las contrapartes son personas naturales o jurídicas con las que la empresa va a tener algún tipo de relación comercial, laboral o contractual.
¿cierto? Entonces, tenemos que hacer una segmentación por clientes, por proveedores y por accionistas. ¿Por qué? Porque las contrapartes son un factor de riesgo que tenemos que monitorear. De igual manera, también nosotros tenemos que clasificar esas contrapartes. Por ejemplo, la clasificación tipo 1 corresponde al tipo de contraparte. Como les dije anteriormente, si es cliente, proveedor o contratista, empleado, socio o accionista. Si es persona natural o persona jurídica. ¿A qué sector económico corresponde esa contraparte? De igual manera, y también es fundamental conocer si es una contraparte del sector público o del sector privado y cómo el medio de pago con la cual vamos a relacionarnos con ellos, si es por cheque, efectivo, transferencia bancaria o cómo va a ser ese pago, ¿cierto? Vamos a hacer el mismo ejercicio también para los empleados. Nosotros tenemos que saber si es una vinculación directa o indirecta. Tenemos que conocer también si el empleado es de la parte operativa o administrativa. ¿Qué tipo de contrato tiene ese empleado? Si es fijo o indefinido. También, por ejemplo, si manejan el tema de las bonificaciones, de las comisiones, de las horas extra. ¿Por qué? Porque ahí también vamos a analizar alertas u operaciones inusuales. Por ejemplo, esta persona, ¿por qué se le está pagando tantas horas extra si el mes pasado no tuvimos horas extras, por ejemplo? Entonces, es ahí en realidad nosotros como oficiales de cumplimiento, esa es la verdadera labor del oficial de cumplimiento, hacer un monitoreo y un seguimiento a las transacciones para poder evidenciar si hay algún tipo de operación inusual, alguna operación sospechosa, para poder reportar los aros de manera trimestral. Cuando llega la visita de la super, las capacitaciones a los empleados son importantes, el reglamento interno de trabajo es importante, sí, pero el oficial de cumplimiento está para prevenir el lavado de activos en las organizaciones. Entonces, nosotros a veces nos desviamos de las actividades que realmente son importantes, dejando a un lado el monitoreo transaccional, bien sea porque no lo sabemos hacer, no tenemos herramientas tecnológicas o el conocimiento, pero en realidad esa es la función principal del oficial de cumplimiento, evidenciar y analizar las transacciones. ¿Alguien tiene un micrófono prendido? Porfa, si me colaboran cerrándolo, gracias. Bueno, de igual manera también tenemos que segmentar por productos y servicios también. No es lo mismo ofrecer un producto tangible que un servicio. De igual manera también si tenemos puntos de venta, por el que medio, los canales de distribución, si es e-commerce, licitaciones. Entonces todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer los factores de riesgo de la compañía. ¿Listo? Sí, una preguntita, qué pena, María Sí. Camila, y es lo que Alejandra Sarmiento nos comenta. Dice, bueno, no se activó el micrófono, pero mi pregunta es, ¿hay un riesgo en la segmentación ante una eventual inspección por habernos equivocado? ¿Es la misma? Es decir, ¿las entidades de control pueden determinar que hubo mala segmentación? Sí, claro. De hecho, ya han habido sanciones por no hacer segmentación y monitoreo transaccional, ¿cierto? Porque es que eso es una actividad, de hecho, esa actividad está en la circular 100 de la del 24 de diciembre del 2020, la 16, perdón, donde habla que el oficial de cumplimiento y la entidad obligada tiene que monitorear de manera permanente las transacciones. De hecho, una gran parte de los aros que se envían de manera trimestral se llama ausencia de reporte de operaciones inusuales, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer los aros únicamente analizando, haciendo la debida diligencia, consultando listas restrictivas, porque puede que por ahí todo esté bien, pero en realidad nosotros sí estamos analizando si hay alertas u operaciones inusuales en toda la compañía. La debida diligencia es una parte de la labor como oficial de cumplimiento, pero yo no sé, por ejemplo, si hay alguna irregularidad pagando horas extras o, por ejemplo, si hay un proveedor que
yo le tengo que pagar mensual, pero en la contabilidad o en la información transaccional veo que hay 3 pagos de facturas, o si me están pagando en efectivo cuando la política es que no se recibe efectivo. Toda esa información es la que yo puedo analizar a través de la segmentación transaccional. Y eso es las sanciones que ya han habido por no realizar segmentación transaccional. ¿Listo? Sí, perdóname, de una vez la aprovecho que es más o menos Jenny Giselle nos pregunta, para el programa debe tenerse en cuenta qué datos de transacciones se debe tener en cuenta en el proceso de segmentación. Entonces, seguramente eh, Ahí aló, estabas ¿me hablando, escuchó? sí, Así, que estaba si hablando. tú le comentas, perdón si tenía el micrófono apagado, que si tú le comentas entonces cuáles son a Jenny, a Giselle, los elementos para la segmentación, qué datos. Sí, 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 sí. Básicamente es lo que estoy mostrando acá, eh, que tenemos que tener la segmentación por clientes, empleados, proveedores. Ahorita mi compañero Oscar nos va a mostrar unas plantillas eh, que nosotros realizamos con una metodología de segmentación para poder tener esa información. Pero esa información básicamente del SHU, el medio de pago, el tipo de transacción, el tipo de contraparte, la razón social, el medio de pago. Entonces, con todos esos factores que estamos viendo acá, que yo te los he venido mostrando, es lo que tenemos que hacer la segmentación. ¿Listo? Eh, y acá ya básicamente con esa información nosotros debemos de analizarla de manera mensual como oficiales de cumplimiento, pues para poder reportar operaciones inusuales. Esa información de dónde sale o cómo nosotros nos alimentamos para realizar el trabajo, pues básicamente es una información que ya está en la compañía porque es una información contable. ¿Cierto? Entonces, esa parte y esa información pues ya la tienen ustedes, es que se las envíen, se realiza de todas maneras la limpieza de los datos y ustedes ya hacen pues la segmentación transaccional. Bueno, muchas gracias. Entonces, no sé si Oscar, si tú le colocas a Oscar como presentador para que nos diga, primero lo que me gustaría es que nos dé un informe de cómo, digamos, sacamos un informe de todo lo que son señales de alerta y todo eso. Y si después miremos cómo cargamos los datos y cómo lo trabajamos, digamos, internamente para que ustedes lo puedan ver. Entonces, no sé si Oscar nos presentas tu pantalla. Hola Oscar, Listo, buenas buenas, tardes. buenas tardes. Oscar, Listo, ¿cómo en un estás? momento, primero miramos el informe como tal. El informe que encontramos de las señales de alerta para pues, identificar las operaciones sospechosas es este que tenemos aquí. Bueno, donde bueno, vamos a encontrar la fecha de elaboración, la fecha del corte, de qué fecha a qué fecha viene la información, los datos de las transacciones. Encontramos un objetivo, un alcance y la información de esto. Las conclusiones, si las da pues la persona que revisa el informe y dice como, bueno, si hay algo para revisar o no. Entonces, bueno, el objetivo de este informe, como dice acá, es analizar el comportamiento transaccional de clientes, proveedores y empleados con base en los datos suministrados por la empresa para clasificar las contrapartes según su nivel de riesgo, facilitando la detección de señales de alerta, operaciones inusuales y o sospechosas. Este análisis optimizará la gestión de riesgos y el monitoreo de comportamientos atípicos para tomar decisiones estratégicas de cumplimiento. Listo. El alcance que tiene este informe es el proceso inicia con la recopilación de los datos, donde se analizan los comportamientos transaccionales de las contrapartes, y a partir de este análisis se permite clasificar las contrapartes en diferentes niveles del riesgo, los cuales son bajo, aceptable, moderado, alto y extremo, como vamos a ver ahorita, facilitando la identificación de los comportamientos que se encuentran fuera de los parámetros normales. Y finalmente se genera este informe que ofrece recomendaciones o basadas en el análisis de estas. El informe lo dividimos en las tres contrapartes que manejamos, que son clientes,
proveedores y empleados, donde, bueno, primero encontramos los clientes y nos da una información, voy a dejarlo un poquito. Mejor. Nos da una información de, bueno, la primera es un resumen general de todas las transacciones que tenemos de los clientes. En este caso, el ejemplo está con 100 transacciones como tal. Nos dice que hay 6 de riesgo bajo, 63 de aceptable, 28 de moderado, 3 de alto y no hay ninguna en extremo. Nos muestra una gráfica de tendencia de transacciones en el tiempo, donde nos da cuántas transacciones hubo en los diferentes días de los meses, como se muestra aquí abajo, y un valor por las transacciones acumuladas que hay en cada día del mes. Entonces, por ejemplo, en febrero, pues vimos que hay hartos picos de transacciones, ¿sí? Del acumulado de estas. Y nos da un resumen aquí adelante, donde nos dice que si se identifican señales de alerta, en este caso son las de riesgo alto, que son las tres que nos muestra, donde nos dice que hay un total de 100 transacciones analizadas desde el periodo del 4 de enero hasta el 3 de agosto, en este caso, y que el mayor pico de operaciones sea el 3 de febrero, con un total de 18 transacciones, como lo podemos ver aquí en este caso. Notar el valor acumulado de todas las transacciones que se hicieron ese día, o sea, el ingreso que tuvo la empresa ese día. Y aparte de esto nos da información de cuál fue el día en que más se recaudó dinero, que en este caso dice que es el 6 de enero, que lo podemos encontrar por aquí más o menos. La siguiente parte de clientes es la información que nos da de las jurisdicciones y demás, donde tenemos bueno, una gráfica por la mayor cantidad de transacciones en las diferentes ciudades o lo que son las jurisdicciones. Tenemos un mapa que nos muestra coloreado el país donde se hicieron donde hubieron transacciones, donde se hicieron las transacciones. Nos muestra las ciudades con mayores transacciones en el tiempo, con el acumulado que hubo en cada una de esos países. Y finalmente, la persona o el cliente en este caso que tuvo un acumulado mayor de transacciones, por así decirlo. Entonces, la información resumida que nos da acá nos dice, por ejemplo, que la distribución de las operaciones de este país fue en un país cooperante, en este caso Colombia, nos da el valor en cero, porque no hubo más de 1000 transacciones, que es lo que manejamos en este caso. El país con mayor tráfico de operaciones es Colombia, pues todas se realizaron en Colombia en este caso, y la ciudad con mayor volumen de transacciones fue La Mesa, como lo podemos ver en esta gráfica de acá. Y finalmente, pues el monto acumulado de esta transacción nos dice que está cerca al 1.36 mil millones de pesos. Toda la información la manejamos en pesos. Bueno, aquí tenemos de todas las transacciones que se manejaron, nos da una clasificación por cada uno de los riesgos que manejamos como tal. Entonces nos dice que, por ejemplo, el país, como todo fue Colombia, está en un riesgo medio porque pues manejamos lo que son si el país es cooperante, no cooperante, si es paraíso fiscal y pues también aplica si está en listas grises, listas negras o listas rojas. En este caso, Colombia queda como un país de riesgo medio. Las ciudades todas están en una jurisdicción de riesgo medio. La actividad económica encontramos que, por ejemplo, hay 92 transacciones que cuentan con una actividad de riesgo alto y 8 en riesgo bajo. El criterio de el valor que se hizo la transacción, si está por encima de los 10 millones y el pago fue en efectivo, nos da como un riesgo alto, que en este caso encontramos 28 transacciones así y pues 72 que están fuera de ese riesgo. El otro riesgo que manejamos es el tipo de persona, donde está la persona jurídica, que es un riesgo bajo, y la persona que nos da un riesgo alto. Bueno, cada uno maneja sus propios porcentajes. Finalmente, la transacción si está en transferencia o en efectivo. Y bueno, esto es lo que hablábamos de que si la persona supera un promedio tiene un monto de transacciones y tiene un promedio de estas, finalmente si supera este promedio va a generar un riesgo alto, que en este caso encontramos 8 transacciones como riesgo alto. Ahí Y te acá abajo interrumpo un encontramos, segundito, Oscar. Qué pena contigo, ahí te interrumpo un segundo. Es muy importante aclarar que los factores de riesgo que está mostrando ahí por tipo de país, pues si es país cooperante, no cooperante, hicimos una compilación de básicamente todos los factores que pide la super para no dejar ninguno por fuera. Los que son oficiales de cumplimiento, pues sabemos la importancia, por ejemplo, de saber
si es un país cooperante o no cooperante, el medio de pago. Entonces, acá estamos cumpliendo como con los criterios de factores de riesgo, bien sea para SagriLab o para el programa de transparencia y ética empresarial. Nos preguntaban por el chat que si este es el informe que arroja la plataforma. Sí. Usted, ahorita Oscar les va a mostrar en detalle cómo lo pueden ver en la plataforma. En la plataforma es mucho más dinámico porque van a poder tener la posibilidad de filtrar la información, pero este informe lo puede arrojar de manera mensual o trimestral, casi que de manera automática para ustedes como oficial de cumplimiento también enviar pues este informe a la gerencia y ustedes también tener sustentado qué evaluación le hicieron a la segmentación de manera mensual. Gracias, Oscar. Listo, entonces, continuando, vemos acá un breve resumen de todos estos criterios, ¿no? Entonces dice que, por ejemplo, del total de las 100 transacciones analizadas, hay 94 operaciones que clasifican en alguno de los riesgos como riesgo alto o extremo. Y por otro lado, encontramos que hay operaciones que acumulan criterios, ¿no? Entonces encontramos de las 94 transacciones, hay 63 que tienen un solo criterio en alto. Hay 28 que tienen dos criterios en alto y hay 3 que tienen tres criterios en alto. Bueno, este es como lo que queda en general. Y finalmente encontramos las transacciones inusuales, lo que pasaría a ser una operación sospechosa como tal, que en este caso dice que solamente se van a encontrar las que cuenten con cuatro o más criterios en riesgo alto o extremo. Como vimos que el máximo eran tres lo que acumulaban, pues no va a aparecer ninguna en esta tabla como tal. Y nos aparece que no se detectan operaciones inusuales o con evidencias significativas para revisar como tal. De igualmente, en la plataforma de riesgos hay otro informe en Power BI que se enfoca solamente en clientes y pues uno puede pasar a mirar cuáles son estas tres transacciones que cuentan con esos tres criterios acumulados. Pasando a la parte de proveedores, la información que se muestra en proveedores es bastante parecida a la de clientes, pues maneja los mismos criterios prácticamente, cuenta con uno adicional que es el tipo de contratista. Entonces, bueno. Ya continuamos con eso. Entonces, acá lo mismo. Tenemos 100 transacciones de ejemplo, donde tenemos 83 en aceptable, 2 en moderado y 5 en alto, donde nos dice que sí se identifican señales de alerta porque hay 5 en alto en este caso. Bueno, nos habla de las 100 transacciones que se analizan desde un periodo del 1 de enero hasta el 20 de enero, con un mayor pico de operaciones el 17 de enero y que tiene un total de 21 transacciones con un valor acumulado de los 566 millones. Si quieres El por día de tiempo, pero te voy a molestar por tiempo, si quieres muéstranos un poquito la plataforma y después le mostramos cómo sacaste los datos, como para que ellos ya Ok, tengan sí, sí, idea. Dale, pero muy bien. listo. Entonces, nosotros tenemos esta plataforma de riesgos donde en este módulo de segmentación tenemos la parte de cargar información. Finalmente uno aquí selecciona las contrapartes que uno maneja como tal, que en este caso pues son clientes, proveedores y empleados, y lo que hacemos es subir una plantilla de Excel, que en este caso, digamos, supongamos va a ser clientes. Ya les muestro las plantillas, cómo es que se manejan como tal. Cuando uno le da importar, no seleccione la contraparte, ya. Cuando uno le da importar, el programa inicia directamente el proceso de importación. Qué pena. Y cuando termina, aparece un mensaje automáticamente que dice que se han importado exitosamente las filas, en este caso, que son 100 también. No sé si muestro las plantillas que manejamos Sí, nosotros o vale, paso. ve para que ellos tengan una idea, perfecto, dale, Ok, mientras que ya cargas y listo. listo. Entonces, las plantillas que manejamos en este caso para clientes traen la siguiente información, lo que es la fecha de la transacción, el número de documento de identidad del cliente, el nombre del cliente, la actividad económica que maneja, el funcionario responsable de la venta, el valor de la transacción, el centro de costos que maneje la empresa. Si no maneja ninguno, en este caso manejamos el valor de 1000 como determinado. La ubicación donde se hizo la transacción o donde está el cliente, el medio de pago por el que se hizo, el tipo de persona que era, el canal de distribución y el medio de venta.
Para los proveedores, manejamos lo que es la fecha de la transacción, el nombre de documento de identidad, el nombre, la actividad económica, el detalle de la transacción, el valor de la transacción, el centro de costos, la ubicación, el medio de pago y el tipo de persona. Y finalmente, Perdóname, te interrumpo. Todos esos datos, pues finalmente salen de los diarios de contabilidad, ¿sí? Para que se armen fácilmente y los pasamos a Excel y los cargamos. sí, bueno, y para empleados lo que manejamos es el número de identificación del empleado, el nombre del empleado, el cargo, el país, la ciudad, la fecha de transacción, el concepto del pago y el valor del pago. Entonces, volviendo a la plataforma, el mensaje que aparece es el de las 100 filas importadas correctamente en este caso. Y finalmente, pues aquí debajo de cargar la información encontramos los cuatro informes, uno específico de clientes, como les comentaba ahorita, de proveedores, el informe gerencial, que era que estábamos viendo, y el de empleados. Entonces voy a pasar a mostrar el de empleados, porque bueno, como les comenté, en clientes y proveedores vienen siendo los mismos criterios prácticamente para ambas contrapartes. La diferencia es que proveedores cuenta con el tipo de contratista adicional. Sin embargo, en empleados sí cambian los criterios. ¿Qué criterios manejamos aquí? Estos cinco que están acá arriba, que vienen siendo el criterio del sueldo por encima del 20%, que es como el histórico que viene ganando la persona, se le saca un promedio y si está por encima de ese promedio más el 20%, pasa a ser un riesgo alto. Si maneja viáticos de 10 millones de pesos, si maneja bonificaciones de más 10 millones de pesos, si maneja comisiones de más 10 millones de pesos y si tiene cualquier otro tipo de pagos por más de 10 millones de pesos prácticamente. En empleados, los criterios, digamos, no son acumulativos como lo es en clientes y proveedores, sino que aquí simplemente con el hecho de uno tener un criterio en alto va a generar directamente una señal de alerta. Entonces, como vimos, había uno en bonificaciones y uno en comisiones en este caso, que finalmente pues, nos van a dar estas dos señales de alerta, donde encontramos pues estas dos personas, uno por comisión y una por bonificación, donde uno está ganando 24 millones de pesos por una comisión y el otro 3 millones por una bonificación. Aquí no es Oscar, acumulativo. perdón, te interrumpo. Es que me dice Lilibet Rivera que a qué se refiere la fecha de que tienes ahí en empleados. Ella dice que si es la fecha de ingreso de la persona o es la fecha transaccional. A ver cómo nos ayudas con eso. En este caso es la fecha transaccional. Entonces, por ejemplo, la empresa paga quincenalmente, entonces paga los 15 y los 30. La fecha que aparece ahí son los pagos que se realizan el 15 y el 30. Si me hago entender, no es como la Sí, fecha en la que entró el empleado, sino la que se le realiza el pago. correcto, porque uno carga estos datos o bien quincenal o bien semanal o bien cada 2 meses. Acuérdese que es análisis transaccional. Y otra cosa que les quería aclarar, digamos que han escuchado que Oscar dice, bueno, que si el sueldo por el 20% o algo así, pues eso se llaman como las reglas del negocio. Todo eso que él estaba hablando dice las reglas del negocio, digamos, para uno decir transacciones inusuales, son aquellas que 5 veces superan un promedio o son las que sumado el 20% se me sale de una desviación. Eso se llama como reglas del negocio que él las está presentando ahí. En su momento les dijo que aquellas que subían por tanto porcentaje o tanta desviación. Dale, muy bien. Entonces, lo que queríamos ver al final era ver el informe gerencial y cómo se puede interactuar con él desde nuestra plataforma. Entonces, en el informe gerencial, acá tenemos el cambio de que en la primera página encontramos los filtros eh, pues de cada una de las páginas. Entonces, el filtro para la página de clientes, la de proveedores y la de empleados. Entonces, por ejemplo, en la de clientes queremos ver un cliente en específico. Voy a poner este en este caso. Acá queremos ver las jurisdicciones. Voy a poner solamente la Carepaga, si no estoy mal. Y acá voy a poner como un empleado cualquiera. Entonces acá uno ya puede interactuar con la información directamente. Y finalmente, pues uno pasa a cada una de las páginas, ¿no? Entonces la página 2 viene siendo clientes, la página 3 proveedores y la página 4 empleados. Esto y cómo va a cambiar. La información se va a actualizar directamente
a la información de solamente el cliente que vamos seleccionado. En este caso, el cliente tiene 5 transacciones, como aparecen acá, y todas están en riesgo a aceptar. Nos da el mismo resumen y la información se actualiza automáticamente a las transacciones de él. Entonces, por ejemplo, él tiene todas las transacciones en la mesa y muestra su acumulado durante las transacciones, los criterios que tiene, que lo único que tiene en alto, por ejemplo, en este caso es solo el SIU y demás. Lo mismo pasa con proveedores y con los empleados directamente. No Bueno, sé qué más no, les gustaría perfecto. ver de estos De informes. pronto para un proveedor, busquémosle un proveedor para que hagamos unos filtros y eso y ya. Muchísimas gracias. Muy, muy buena la presentación, muy clara. Y si mientras que Oscar va a filtrar o algo, pues si ustedes tienen alguna pregunta, si nos colocan por el chat si ha sido clara la charla, ya nos quedan 5 minuticos, pero perfecto, muchísimas gracias para cada uno de estos participantes y bueno, nos han preguntado y pueden tener ya una idea, porque esto finalmente debemos tenerlo documentado para alguna visita de la Superblend. Dale, Oscar. Listo. Sí. Entonces, si recordaban, en proveedor habíamos filtrado, era por una ciudad directamente, en donde acá en el resumen nos va a decir, por ejemplo, que hay 5 transacciones también en esta ciudad, 3 inaceptables y 2 en mora. La información se actualiza directamente a esta ciudad y la ciudad era Carepa, sí, señor. Se encuentra en Colombia y nos dice cuáles son los 3 clientes y cuál tiene más acumulado en esta ciudad como tal. Los criterios que hay de los clientes en esta ciudad, que hay algunos que los tienen en alto, como el SIU, y hay otros clientes que no, pues no digitan esta información del SIU como tal. Entonces, por eso aparece como sin información. Finalmente, si son jurídicas o personas naturales, y pues el resumen de estas mismas sigue siendo exactamente igual, simplemente se actualiza a los filtros que usamos dentro de la plataforma. Y listo. Bueno, muy bien, muchas gracias. No sé si María Camila tiene algún comentario antes de cerrar o si ustedes están anuentes, tienen alguna pregunta, les queda claro como qué es todo lo que son señales de alerta, ¿no? Y que definitivamente pues también es importante decirles que tienen que tener una metodología, si lo están haciendo en Excel, en Power BI, pues deben dejar documentado estos datos, ¿de acuerdo? Entonces, preguntas, por favor. Sí, nos pregunta María si esto es parte de un aplicativo. Sí, este es parte de un aplicativo que tenemos que se llama Riesgos 365. Cualquier persona que esté interesada, pues nos escribe por acá o ya tienen en mente, que eso también es importante, que hay elementos que les podamos ayudar o algo. Perfecto. Entonces, es interesante para que nosotros les podamos comentar sobre el aplicativo, ¿de acuerdo? Aquellas personas que estén interesadas, pues vamos a mandarles pues su correo para que se puedan contactar con nosotros, le mandaremos alguna propuesta, pero la idea finalmente era que conocieran que sí tienen salida para lo que estamos haciendo. Bueno, si no hay más preguntas, tendemos a ver, si no hay más preguntas, pues yo les agradezco inmensamente su tiempo. La semana pasada los habíamos invitado a la charla, se presentó un problema técnico acá, pero perfecto, estamos acá, quedan grabadas. Entonces les agradezco inmensamente a cada uno de ustedes, a Alba, a Alberto Zapata, a Alejandra Sarmiento también por la presentación, a Ana Murillo, Angélica, muchas gracias. Y tengan en cuenta que cuando les llegue sus correos, pues mándelo, invítelo a un amigo que tenga, que crea que este tema es interesante, pues invítelo, que pues esa es como la idea de este tipo de charlas que son gratuitas y que se llenan de conocimiento para ustedes. Yolima, muchas gracias. A Jenny, a Glenda, a Gloria, bueno, a Jorge Martínez, José Ignacio, también a Óscar, a María Camila y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias, que estés muy bien. Gracias.